¿Sí? Bueno. En el módulo, todo el programa está dividido en cuatro grandes temas que les voy a mostrar a continuación. Son el qué, el quién, el cómo y el cuándo. Durante estos cuatro ejes vamos a estar girando las 4 veces que nos vamos a ver. Entonces, la distribución de temas se basa en los contenidos que cada una de estas grandes familias tienen y se los voy a ir contando uno por uno. Lo que vamos a hacer es ir progresando a lo largo del programa en profundidad y complejidad que se va acrecentando a medida que vamos terminando el programa. Todo el programa tiene incluidas prácticas de coaching que van a ser observadas y evaluadas de una manera particular que les voy a presentar más adelante. Entonces, para el primer módulo, lo que vamos a hablar es la definición de qué es y qué no es coaching ejecutivo. Esto, dando por hecho que ustedes son coaches, lo voy a tocar muy por arriba. Ustedes van a tener un manual que acompaña todos los contenidos del curso. El manual va a estar subido en formato electrónico en una plataforma virtual que vamos a usar a lo largo del programa para estar todos en contacto, subir documentos, artículos, ejercicios que ustedes van a hacer, casos que van a tratar, documentos que van a proponer los invitados. Entonces, la idea es no perder mucho tiempo tomando notas y perder mucho tiempo practicando y ejercitando y probando lo que vamos a proponer. Entonces, vamos a marcar la diferencia de qué es y qué no es coaching ejecutivo, poniendo un énfasis principalmente en la diferencia entre lo que es coaching ejecutivo y coaching organizacional. Más allá de todas las otras disciplinas del coaching, que son el coaching personal, mentoring, psicología, etcétera. Déjenme acompañarme con aquí está. Entonces, o coaching personal y de vida, que a veces se suele mezclar un poquito. Entonces, marcar un poco las diferencias entre cada uno de estos modelos de coaching para hacer un foco particular en el coaching ejecutivo. Dentro de este tema, también vamos a hablar lo que es la relación del coaching ejecutivo. O sea, a mí una de las cosas que me pasó en los comienzos es que con el afán de vender que tenemos cuando empezamos, nos olvidamos de ciertos puntos principales que le dan un marco de referencia al trabajo como coach ejecutivo, que son, por ejemplo, las reglas del coaching. ¿Cuáles son nuestras reglas de trabajo? ¿Cómo vamos a marcar hasta dónde llega nuestro trabajo como coach y hasta dónde no? ¿Cuál es la forma en la que vamos a trabajar? ¿Qué compromisos va a asumir cada una de las partes? Y además también incluir cuáles son las consecuencias si esas reglas se rompen. Muchas veces por no poner reglas en la relación de coaching ejecutivo, al final el coachee termina como sin tener un comparativo contra qué está bueno o no el trabajo que estamos realizando. Entonces, poner las reglas desde el principio pone un marco de referencia y le da a la relación un contexto claro donde vamos a interactuar. También vamos a hablar, en este mismo marco, de los roles del coach y del coachee. O sea, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Qué se espera que hagamos? Vamos a trabajar también con el tema de las expectativas. Es un tema importantísimo. A veces la expectativa rota dentro del coaching, si no es hablada, se toma como traición. Como que yo esperaba que en esta relación pase determinada cosa o se obtengan determinados resultados y ahora no se están obteniendo. Entonces, las expectativas no aclaradas en el momento se ven como promesas rotas. Entonces, trabajar el tema de las expectativas, cómo proponerlas con el coachee, cómo hacer para escuchar las expectativas del coachee y hacernos cargo de que todos, tanto coaches como coachees, las tenemos. Límites dentro de la relación va a ser otro tema que vamos a hablar. Y también vamos a hablar el tema de decir que no. Cómo como coaches también tenemos esa opción, cómo esa opción también nos da identidad, nos da una postura frente al coachee y también le da al coachee esto mismo que hablábamos antes de los límites. ¿Y qué acontabilidades hay dentro de la relación? ¿No? Si tienen preguntas sobre este tema, este es el capítulo del qué del módulo 1. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien, yo voy leyendo el chat. Perfecto. Muy bien. Continuamos con el quién. Como les conté antes, íbamos hablando de cómo trabajar adentro de una organización con nuestros clientes, que serían los ejecutivos,
Entonces, en el quién vamos a hablar de los perfiles. ¿Cuáles son los perfiles y las necesidades dentro de la organización? Y cómo se constituye la población de la organización en general. Entonces, aquí es muy diferente el enfoque que tiene un coach ejecutivo cuando coachea a un directivo, cuando coachea a un mando medio, cuando coacheamos a un operativo. El foco entre la estrategia y la acción es totalmente distinto. Es totalmente distinto el modelo de coaching y es totalmente diferente el enfoque. O sea, cuando nosotros trabajamos con directivos en la organización, que además constituyen el porcentaje más pequeño, nuestro enfoque es mucho más hacia la estrategia que hacia la acción, que hacia la operación. En cambio, cuando trabajamos con mandos medios, que yo digo que son como el jamón del sándwich, los que transmiten la visión estratégica de la organización a la gente que la va a realizar, es una combinación de ambas. Y cuando trabajamos con mandos más operativos, nos dedicamos más al enfoque en la acción, al cumplimiento de objetivos, cumplimiento de tareas, específicamente como el desempeño en cierta función en particular. Para esto les vamos a ofrecer varios modelos de interpretación que yo las llamo herramientas, para que ustedes puedan elegir después de un menú de herramientas un montón de opciones para trabajar diferentes temas con sus clientes. Entonces, en este caso vamos a trabajar una matriz que mide estrategia y operación y vamos a trabajar sobre una ecuación que a mí ya me hizo medio famosa, que es la de las dos R's. Relación es igual a resultados. Yo siempre digo que la calidad de nuestras relaciones es directamente proporcional a la calidad de nuestros resultados. Esto lo transmito para la relación de coaching y lo transmito también para la relación que va a tener el coachee con la gente con la cual trabaja. Entonces vamos a hacer como un zoom en esto de las R's para profundizar qué pasa de cada lado de la R, ¿no? Y cómo se trabaja esto en la mirada de un coach ejecutivo. De aquí saltamos a nuestro primer invitado, que es Martín Caínzos. Los invitados tuvieron la consigna, cuando hablé con ellos, de hablar del tema que más les guste en su desarrollo y en su trabajo como coaches ejecutivos. Entonces, el primer invitado que vamos a tener en este módulo es Martín Caínzos, que va a hablar de un tema que es una tendencia, por lo menos aquí, que es felicidad en el trabajo o happiness at work. En México es importante tener esta certificación, se usa muchísimo para medir. Clima laboral se usa mucho para medir y le pega indicadores como rotación, como presentismo, como el tema de enfermedades en la gente y como el rendimiento que ellos tienen para trabajar. Entonces, Martín nos va a traer este tema, creo que se acaba de certificar en esto y de esto nos va a hablar este día. Y el segundo invitado que tenemos es Damián Goldberg, que es hoy el presidente a nivel mundial de la ICF y nos va a hablar de inteligencia cultural. Cómo trabajar con ejecutivos de distintas nacionalidades y distintas culturas y aún así lograr objetivos en coaching. Me parece un tema súper interesante. Creo que una de las tendencias de coaching hacia el futuro va a ser que nos vamos a relacionar de modo virtual. Vamos a tener que aprender a utilizar y a desenvolvernos y a ser naturales en este tipo de medios, en donde por ahí no tenemos al coachee sentado frente a nosotros, vamos a tener que desarrollar otros canales de observación, vamos a tener que desarrollar otra forma de comunicarnos fluidamente. Hacia allá va. Hoy en día tengo coachees que son presenciales, pero casi tengo toda una organización en Argentina que coacheo desde acá y está funcionando. Entonces, podemos dar fe de que esto es lo que más viene funcionando en coaching ejecutivo. Grandes empresas internacionales que buscan coaching y quieren contratar a sus coaches en el lugar del mundo en donde esté el cliente. Y bueno, se trabaja virtualmente por Skype, por plataformas, por teléfono cada vez menos, pero sí mucho en plataformas virtuales. Así que bueno, Damián nos va a hablar de eso y nos va a hablar sobre todo de cómo trabajar con las diferencias culturales. Muy bien. Entrando al cómo, empezamos a presentar el modelo de trabajo que yo uso. La verdad es que en el diseño de este programa yo pensaba entregar mis documentos y después dije no, va en contra de mi respeto por el estilo personal. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un estilo propio
descubierto o por descubrir. Y si yo les doy mis documentos, van a ser como cloncitos míos y la verdad es que no, prefiero que cada quien arme sus documentos y yo les doy todos los elementos para hacerlo. Entonces, aquí está, ¿no? Vamos a trabajar en lo que es la visibilidad del proceso. ¿Cómo hacemos para que tanto para el cliente como para nosotros el proceso sea visible? Entonces, vamos a trabajar en el acuerdo de coaching. El acuerdo de coaching es un documento público que se usa en la organización en donde el contenido es lo que el coachee se compromete a lograr durante el programa de coaching. Hace unos años atrás, el programa de coaching, la gente que entraba a coaching era como que estaba metida en una caja negra, no se la podía tocar, no se podía preguntar porque estaba en coaching como en un lugar secreto, ahí viendo qué pasaba cuando salía. Bueno, hoy en día eso se terminó. Estamos trabajando, somos contratados por una organización para mostrar resultados y la organización quiere saber qué está pagando y tiene todo el derecho del mundo. Entonces, nosotros documentamos a través de un acuerdo dándole visibilidad al proceso. Entonces, ¿qué es visibilidad del proceso? Es cómo el proceso de coaching se traduce en resultados medibles y disponibles para cualquier persona de la organización que lo solicite. Entonces, no se transmite el contenido de la sesión de coaching, eso queda confidencial. Lo que se transmite es para qué estamos trabajando, cómo van con los indicadores que se propuso el coachee para ciertos objetivos, porcentajes de avance, porcentajes de logro, cómo somos capaces como coaches de elaborar junto con el coachee un dashboard, un tablero de comando que le muestre a la organización, al coachee y al coach, qué está pasando con el proceso de ese coachee en términos de avances para la organización. Entonces, en este caso vamos a hacer mucho foco en este trabajo. Cada quien va a elaborar su proceso, su acuerdo de coaching. Yo les voy a dar los elementos, les voy a dar las partes que yo incluyo dentro de un acuerdo de coaching, pero también los voy a impulsar a que ustedes mismos armen su propia documentación. A veces no se necesita demasiado nivel de detalle, yo soy súper obsesiva con eso, pero también entiendo que hay visiones más generales o que a ustedes se les puedan ocurrir observar otro tipo de cosas que también puedan estar incluidas en el acuerdo y que a mí no se me ocurrieron. Entonces es impulsar el estilo y la creatividad de ustedes y darles un marco de referencia que es lo que yo uso. Otro de los documentos que vamos a usar es estoy mientras mirando mi propia presentación para mostrarles la planilla de seguimiento. La planilla de seguimiento es otro documento que yo uso para trabajar que tiene el contenido de las sesiones. Este documento solamente lo uso entre el coachee y yo. Es totalmente confidencial, no se muestra a la organización y a mí me sirve para chequear mi nivel de escucha. Y al coachee le sirve para ver cuál es su progreso a lo largo del proceso. Yo creo que cuando estamos en un proceso de coaching hay como una curva que se desarrolla, que empieza con un pico muy alto, que es donde el coachee se pone en contacto con sus objetivos, se compromete, está entusiasmado, está contento, está soñando con todo lo que va a lograr, y después, como en el medio del programa de coaching, yo hago más o menos alrededor de 12 sesiones por cliente para terminar una parte del proceso, y si quiere más, renovamos el contrato, pero en esas 12 sesiones aparece una meseta, que es cuando el coachee está trabajando para lograr esos resultados, que no es ni tan espectacular ni tan vistosa como el principio o el final, pero es el lugar en donde se producen los resultados. A veces en esa meseta el coachee tiene la sensación de que no está logrando nada. Cuando tenemos la planilla de seguimiento, lo que podemos hacer es trabajar en que observe cómo fue avanzando de la primera a la última sesión en términos de acciones y resultados. Entonces es como una evidencia de todo lo que se fue trabajando, sesión por sesión, que le da al mismo coachee visibilidad dentro del proceso. Y por último, hay un tercer documento que yo les propongo que tiene que ver con el registro de las sesiones de coaching, que es un documento ya más administrativo, podemos decir, en donde se incluye el número de sesiones, la fecha de las sesiones, cuánto duran las sesiones, si en el caso de que recursos humanos o la persona que nos contrate de la organización quiera saber cómo están el tema de los pagos, también se puede incluir en esa planilla.
y de alguna manera con estos 3 documentos cubrimos todo lo que se puede documentar del proceso de coaching. Tenemos un documento público, que es nuevamente el acuerdo de coaching, un documento privado entre el coach y el coachee, que es el seguimiento de las sesiones, y un registro de sesiones, que es un documento más administrativo. Y por último, en el módulo 1 hablamos del cuándo, y aquí el foco es hacia los grandes motivos de contratación de coaching que hay hoy en las organizaciones. Empezando por una generación de contexto que tiene que ver con las diferencias entre el coaching por elección u obligación, que es una realidad con la que lidiamos los coaches. O sea, nos encantaría que todos los coaches vengan, como nos cuentan en el libro, comprometidos y con ganas de hacer las cosas, pero muchísimas veces nos topamos con un coachee que nos conoce porque el jefe nos mandó y le dijo que tenía que tener coaching. No sabe lo que es coaching, no sabe si le mandaron un coach porque lo están por echar de la empresa, no sabe si le mandaron un coach para que le vaya mejor, no sabe si quiere un coach, y nosotros nos tenemos que ganar el coachee en la interacción. Eso pasa muchísimo, diría que casi pasa más que lo otro. Entonces, estas dos grandes temas de coaching por elección o obligación es algo que como profesionales tenemos que saber encarar, tenemos que saber ganarnos, es nuestro primer gran desafío, porque el resultado de esto es una relación en donde el cliente quiera coaching y confíe en nosotros. Entonces, es muy importante tener claro que este escenario puede ocurrir, el coaching por obligación, me mandaron un coach y lo tengo que hacer, y cómo navegar en esa zona, ¿no? Y después, los grandes temas en los que me voy a meter para el cuándo son el coaching ejecutivo para el liderazgo directivo, que es los grandes líderes de la organización, directores de áreas, directores corporativos, miembros del cuerpo directivo, que buscan coaching para desarrollar estrategias, para declarar futuros, para hacer grandes cambios culturales dentro de la organización, para dar vuelta a áreas enteras, para impactar dentro de la cadena de valor organizacional. Para eso se contratan coaches, y estamos hablando como del nivel más alto, más estratégico de la organización. Hay un segundo motivo por el cual hoy se contrata muchísimo coaching, que es el desarrollo del talento en las organizaciones. Hoy en día se invierte mucho en este tema, es como una tendencia de moda en donde los talentos de la organización, las personas que están por crecer 1 o 2 posiciones, por su liderazgo, por sus habilidades demostradas en el trabajo, les ponen un coach para acelerar y catalizar este proceso y que estén listos para asumir su función cuando les toque. Entonces, ¿cómo se trabaja con esta gente? ¿Cuál es el enfoque para impulsarlos? Es gente que viene con una energía impresionante y a veces hay que saber dosificar a dónde se aplica y para qué la usan, para no correr el riesgo de que por intensos o por acelerados traten de abarcar un montón de cosas que después, por los mismos motivos que los quieren, no los van a querer más. Y por último, el coaching ejecutivo para superar limitaciones en la gestión. Todos conocemos los vicios de los ejecutivos, que son el control, la falta de trabajo en equipo, el aislamiento, la resistencia al cambio. Entonces, ¿cómo trabaja un coach con todo esto? Alguien me está escribiendo, ¿no? Yo debo retirarme, pero tengo una pregunta. ¿Esta formación será presencial? Ok. ¿Habrá grabación disponible de las sesiones? Las sesiones se van a filmar, todas las sesiones. La formación va a ser presencial, ¿sí? En estas 4 fechas, 24 y 25 de julio, 14 y 15 de agosto, 16 y 17 de octubre y 15 y 16 de diciembre. Son presenciales. Online lo estamos pensando para el futuro, pero como es el primero, lo vamos a hacer presencial y en Argentina siempre lo será así. Y sí, yo creo que sí va a haber grabación disponible, pero de todas maneras alguien de la organización, seguramente Vanina Soria, se pondrá en contacto contigo para profundizar más sobre este tema. ¿Está bien, Noel? Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Continuamos. Entonces, estos son los 3 grandes motivos por los cuales contratan hoy un coach, y vamos a trabajar sobre eso, cómo trabajamos en cada uno de los temas, ¿no? Y después viene
lo que yo creo que nos va a ayudar muchísimo a trabajar a todos, que es el benchmark. ¿Qué es un benchmark? ¿De dónde viene esta palabra? Es una palabra inglesa. El benchmark es la marca que hacían los carpinteros en las maderas para hacer los bancos de las plazas. Entonces había una madera que tenía el ancho y el largo de referencia, que era como el molde para todas las demás. Entonces yo quisiera tener para todos los participantes de herramientas de coaching ejecutivo un molde que les dé a ustedes la tranquilidad de que están dominando ciertas distinciones y conceptos que van a asegurar que les vaya bien en su trabajo como coaches ejecutivos. El benchmark está construido en función de los 4 grandes temas que son el qué, el quién, el cómo y el cuándo. Entonces va a haber un benchmark para el qué, un benchmark para el quién, un benchmark para el cómo y un benchmark para el cuándo, perdón. Entonces, dentro de esto, lo que van a tener ustedes a disposición, que van a poder bajar de la plataforma interactiva, son las planillas, y cada vez que nos reunamos en estos 2 días de trabajo, ustedes van a tener la posibilidad de practicar en función de lo que estamos aprendiendo en el curso. Entonces, ¿cómo se elabora un benchmark? ¿De qué se trata? El benchmark lo que hace es mostrar conductas observables, o sea que salimos del tema de la percepción de me pareció, de yo tengo la impresión, o sea, esta cosa subjetiva. Te muestra conductas observables específicas que te hablan del dominio o la falta de desarrollo de cierta competencia de coaching ejecutivo. Entonces, este benchmark lo armamos del 0 al 5, o sea que pues les voy a dar unos ejemplos como para que sepan de qué estoy hablando. Entonces, por ejemplo, un 0 en el que es alguien que no menciona el alcance del coaching ejecutivo, no establece reglas de la relación ni roles del coach y del coachee, no habla de expectativas ni límites, no se refiere al objetivo del proceso y de las sesiones, no relaciona resultados del coaching con los resultados del negocio, no se interesa por las inquietudes del cliente. Entonces, esto lo podemos ver, lo podemos observar en una conversación de coaching. Cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de ser observado y de observar a sus compañeros. Y marcarle en el benchmark en qué nivel, del 0 al 5 cree que está. Por ejemplo, en esta misma planilla, un 3, una persona que tiene un 3, va de 0, 1, 2, 3, una persona que tiene un 3 ya conoce las diferencias entre coaching ejecutivo y otras especialidades y da ejemplos. Menciona las reglas de la relación de coaching y los roles del coach y del coachee. Escucha y acepta propuestas por parte del coachee. El acuerdo está elaborado 70% por el coach y 30% por el coachee. Pregunta por expectativas, clarifica y explica. Define los límites de la relación de coaching. Habla de las diferencias entre los objetivos del proceso y de las sesiones. Ilustra y responde a las preguntas del coachee, se preocupa por conocer las inquietudes del cliente y responde al 70% estas inquietudes. Y un 5, que ya sería un nivel de maestría, lo que hace es, habla del alcance del coaching ejecutivo y de su experiencia como coach en este dominio. Entonces ya vemos que hay una diferencia clara entre el 0, por ejemplo, el 3 y el 5. Define con el coachee las reglas de la relación y especifica los roles del coach y del coachee. El acuerdo está elaborado 50 y 50. Pregunta por expectativas, muestra cómo funciona, coachea la relación del coachee con las mismas y muestra límites, establece un acuerdo de coaching, desarrolla y mantiene junto con el coachee un plan para el programa. Crean juntos un plan con resultados medibles y específicos propuestos por el coachee. Trabaja con el coachee para que pueda lograr los resultados del coaching, para que pueda ligar los resultados del coaching con los resultados del negocio y formula objetivos SMART y HARD, que son dos de los temas que vamos a trabajar durante las sesiones. Entonces, el benchmark lo que hace es darle visibilidad al aprendizaje de ustedes, así como hablamos que es importante la visibilidad en el proceso del coachee, también va a ser importante para nosotros la visibilidad en el proceso de aprendizaje de ustedes, que ustedes puedan decir, cuando yo empecé en el primer encuentro de coaching ejecutivo, en el que tenía un 2 o un 3 y terminé con un 5,
y en el quién tenía un 1 y terminé con un 4, y en el cómo tenía un 2 y terminé con un 4, y en el cuándo, y así. Entonces pueden ir midiendo y sabiendo en qué se tienen que enfocar, sin la necesidad de tener que buscar percepciones de otros subjetivas y no basadas en las conductas específicas que queremos que ustedes desarrollen durante el programa. Entonces, esto es, yo creo que uno de los aportes más valiosos que tiene esta formación, que es la posibilidad de que ustedes se puedan evaluar en todos los encuentros en sus competencias como coaches ejecutivos. Todo el benchmark está elaborado especialmente para lo que aprenden en el programa, entonces todos los temas que están ahí van a estar cubiertos. ¿Me escuchan? ¿Se cortó? Ahí está. Bueno, entonces ese es el módulo 1. Ese es el módulo 1, muy bien. Vamos a hablar del módulo 2. En el módulo 2, lo que vamos a ver en el qué son cómo se trabaja ya adentro del coaching ejecutivo. Como vieron, en el primer módulo lo que hacemos es observar cómo entrar a la organización, qué es el coaching ejecutivo, cuáles son los límites y las expectativas, y ahora nos estamos metiendo al proceso de coaching. Entonces, ¿cómo se establecen los objetivos del proceso como un todo, y los objetivos de las sesiones? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que el coach desarrolle la habilidad de poder observar objetivos en cada sesión, pero que estén alineados siempre con los objetivos del proceso en general, los grandes objetivos por los cuales nos contrataron. Entonces el punto aquí es la capacidad de poder tener como una doble visión, en paralelo, miro, que cada sesión cumpla con un aporte para el objetivo del proceso en general, que el coaching no se pierda en el objetivo solo de la sesión, sino que ese objetivo haga sentido con todo lo que dijo que quería lograr. Entonces es un poco desarrollar una doble habilidad de mirar el proceso, mirar lo particular y mirar lo general. Y, por supuesto, el segundo gran tema, que es cómo ligamos los resultados del coaching con los resultados del negocio. Entonces, ¿qué quiere lograr el coaching? Muchas veces el coaching viene a hablar de conductas o actitudes y dice, bueno, yo lo que quiero es delegar. Y bueno, ¿cómo se traduce delegar en resultados del negocio? ¿Cómo hacemos para salirnos de la mera acción puntual y ver cómo el delegar o el no delegar le causa un impacto al trabajo de esta persona, le causa un impacto a la organización? Entonces dejan de ser conductas aisladas y pasan a estar integradas con los resultados, que es algo que por lo general no pasa, nos metemos en la conducta y no vemos el impacto que esto tiene en la organización. Y esto es algo que al coachí le queda para después. Cuando nosotros nos vamos, el coachí se sigue dando cuenta que sus conductas no son aisladas, sus conductas producen resultados o no dentro del ambiente organizacional. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar principalmente en el qué del segundo módulo. Cuando entramos al quién, van a ser dos temas también: confianza en la relación y confianza en el proceso, cómo trabajar y cómo generar la confianza en la relación, qué vamos a hacer si la relación se rompe, cómo vamos a desenvolvernos en este ámbito y cómo funciona en el proceso. Yo siempre digo que esto es como una brújula, que tenemos que tener muy claro que cuando vamos a navegar, por ejemplo, a veces no vamos a tener toda la visibilidad, pero siempre vamos a tener una brújula que nos marca el norte. Entonces, ¿cómo hacer para que con el coachí tengamos este acuerdo de poder volver al norte, empezar con bases sólidas y acuerdos claramente establecidos entre ambas partes, tener estrategias para cuando se pierda la visibilidad y saber hacia dónde vamos en todo momento, y cuál es el mapa que vamos a usar y qué flexibilidad tenemos o no para cambiarlo? Entonces, vamos a meternos a eso, vamos a meter a los lugares comunes a donde caemos como coaches ejecutivos, que es el tema del control, de perder de vista el proceso, el desarrollo de una visión sistémica. La acción siempre la tiene el coachee, y orientar todo este proceso a los resultados que se quieren lograr. Y tenemos dos invitados.
dos invitados, ¿no? A ver, déjenme ver, porque yo miro otra presentación, que es, en primer lugar viene Marcelo Krinsky. Es que no les adelanté esta slide. Ahí está, a ver. Ahí va. Este es el que. Vienen tres invitados, ya me parecía. Bueno, viene Marcelo Krinsky a mostrarnos un modelo de coaching, lo vamos a ver coachear. Él va a trabajar en lo que son accesos no lingüísticos, va a ser como foco en el mundo emocional del coachee y va a usar mapas corporales. Vamos a tener la posibilidad de filmarlo para después poderlo volver a ver. Esto se va a subir a la plataforma para que ustedes de alguna manera tengan acceso a esto y lo van a ver a él cumpliendo diferentes roles como coach. El segundo invitado que tenemos es Juan Vera, que va a hablar del valor del nicho de los directivos públicos. Él se especializa en este tema y lo que va a hacer es trabajar en la mirada, la responsabilidad del directivo público y del coach que lo acompaña, y cómo ir de la gestión privada a la gestión política. Y va a ser un testimonio sobre el aprendizaje de los quiebres específicos o los quiebres que se acentúan en los directivos públicos. O sea que está bueno esto porque no siempre cuando hablamos de coaching ejecutivo hablamos de una organización empresarial, también el gobierno es una organización y es un nicho a desarrollar y es un nicho en donde especializarse vale la pena, es como un mercado que está apenas abriéndose. El tercer invitado que tenemos es Ray Dalton, que va a hablar de un tema que va a generar un impacto particular, que es la espiritualidad en el ámbito ejecutivo. Él lo que dice es que en su experiencia como coach ejecutivo, si se genera cierta confianza, la espiritualidad del coachee aparece como en la tercera conversación de coaching. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de un quiebre de carácter espiritual en un ejecutivo y cuáles serían las posibles estrategias indagadoras al respecto? A mí me parece que va a ser un tema polémico, que muchas veces cuando creemos que estamos trabajando con una organización, creemos que trabajamos con máquinas de producir resultados y muchísimas veces, con esto que dice Rey, ocurre. O sea, la gente tiene un quiebre espiritual, existencial. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿En qué creo? ¿Por qué? Me da vergüenza contarlo. ¿Cómo lidio con estas grandes preguntas que tengo? Rey es una persona que yo conozco hace muchos años, un impecable filósofo, con un sentido del humor impresionante. Es irlandés, habla lindísimo, tiene un acento muy gracioso y trae un tema que nos va a dejar pensando a todos. Creo que va a ser uno de los desmarques que tenemos, salirnos de la ruta de vuelo. Juan Vera, está como Juan Vera en LinkedIn. Fíjate si lo encontrás, Maru, googlealo. Juan Vera vive en Chile, es español, trabaja con instituciones públicas de gobierno. Es muy conocido, lo tenés que encontrar, de nada. Bueno, estos son nuestros invitados especiales del módulo 2. Cuando entremos al cómo, ya nos ponemos serios otra vez, o sea, después de volar por la espiritualidad con Rey, entraremos a lo que es medición de resultados, indicadores de avance y de logro. Para mí, medir es importantísimo en el sentido de que es el cuerpo que le damos a nuestro trabajo. Entonces vamos a hablar de diferentes indicadores para que ustedes puedan elegir cómo quieren y el coachee pueda elegir cómo quiere medir su proceso. Entonces vamos a hablar de los famosos KPIs, que se conocen como Key Performance Indicators. Son indicadores que miden desempeño, indicadores que se enfocan en el cómo, cuantifican objetivos que tienen que ver con rendimiento, son indicadores que están muy cercanos a la acción. Entonces, por ejemplo, en un proceso de coaching ejecutivo, nosotros podemos elegir qué indicadores vamos a usar con ese coachee y enseñarle. O sea, muchas veces creemos que todos son KPIs, porque son los indicadores que se usan más comúnmente, pero no todos son KPIs. Les voy a mostrar otros indicadores. Por ejemplo, los KPIs tienen la K de Key o indicadores clave de desempeño, pero hay otros indicadores que son los PIs solos,
que son indicadores de desempeño solos, que son indicadores mucho más cortitos y sensibles, que marcan el pulso de la operación. No son clave, pero sí hacen a los KPIs. Entonces, poder entender la diferencia entre estos dos indicadores, darles ejemplos, les va a dar a ustedes un feeling y una imagen profesional muy diferente a no medir. Después vamos a trabajar con otro nivel de indicador que son los KRIs, que son los resultados clave, indicadores clave de resultados. Estos KRIs son indicadores que se usan post-mortem, digamos. Una vez que la organización ya trabajó, que se terminó el año, que cerramos el semestre, ¿qué medimos? Medimos indicadores que ya no pueden cambiar. Esos son los KRI, son los que miden los resultados clave de las actividades del negocio, son los que le dicen al management si la organización está ejecutando exitosamente, no son accionables, son el resultado de la suma de un montón de indicadores. Entonces, ¿quién mira estos indicadores? ¿Con quién los vamos a trabajar? ¿Vale la pena que los traigamos con todos los coaches o no? Entonces, vamos a aprender a diferenciar dónde aplicar cada uno. Vamos a hacer la gran diferencia entre los KRIs y los KPIs y después les voy a mostrar muy gráficamente cómo se dividen en porcentajes dentro de la organización el manejo de cada uno de estos indicadores. Les voy a dar otra herramienta para trabajar que van a poder usar con sus coaches, que se llama la matriz del significado y el desempeño. Van a poder en dos ejes de coordenadas ubicar a su coachee y saber hacia dónde orientar su trabajo como coaches. Hay gente que tiene un montón de sueños, una visión muy clara, muchos lugares a donde llegar, muchos proyectos, pero no puede aterrizar. Entonces nuestro trabajo va a ser sobre el eje del desarrollo. Y hay gente que es pura acción, que no le importa ni para qué trabaja, que trabaja y trabaja y trabaja sin parar, sin parar, sin parar y pierde de vista el sentido de lo que está haciendo. Bueno, hay que trabajar en el significado. Entonces vamos a poder cruzar estos ejes y pedirle al coachee que se ubique aquí y que él mismo pueda autodiagnosticarse y poder saber qué recursos tenemos para llevarlo para un eje o para el otro. Esta misma matriz la vamos a cruzar con el modelo de liderazgo situacional de Ken Blanchard. Es un modelo bastante conocido, pero habla de la flexibilidad que tiene un líder para usar con naturalidad varios estilos de liderazgo dependiendo el nivel de desarrollo que tiene el coachee. Entonces podemos usarlo con nuestro coachee o lo puede usar el coachee con sus colaboradores. Le damos a él una herramienta de trabajo que es muy fácil de entender y que muestra mucho de su situación actual. ¿Qué más? Ya cuando entramos a... No es Hogan, es Blanchard, Eduardo, Ken Blanchard. Trabaja sobre 4 modelos de liderazgo, estilos de liderazgo y 4 niveles de desarrollo del coachee. Ahí subió Fer una nota de Juan Vera, para los que preguntaban por Juan. Bueno, y después en el cuándo vamos a trabajar un poco con el tema de anticipación, que lo que nos muestra es nuestra capacidad de observar y detectar patrones y ciclos en nuestros coaches, en su modelo de trabajo. O sea, todos nos volvemos en algún lugar un poco predecibles. Cuanto más rápido nos demos cuenta de estos ciclos y patrones, más fácil vamos a poder adelantar cosas que nos pasen y sobre todo si somos capaces de observar los ciclos y los patrones de la organización, vamos a volver al coachee un observador que se va a volver un líder de consulta, un líder de tendencia, un líder que va a poder fundamentar lo que viene, ¿no? Está bueno eso. Es un tema que encara muy bien Fernando Flores, que es uno de mis maestros, me encanta, pero sí, ¿cuál es nuestra capacidad de observación para anticipar patrones y ciclos? Y después vamos a meternos al tema de las preguntas. ¿Cuánto nos animamos a preguntar? Muchas veces limitamos la calidad y la profundidad de nuestras preguntas porque nos da miedo lo que puedan pensar de nosotros, porque nos da miedo que piensen que no sabemos, porque nos da miedo que
descolocar al coachee y no saber qué hacer con eso. Vamos a trabajar el tema de la audacia y vamos a trabajar el rol de la intuición. Cuánto seguimos nuestra intuición y cuánto no, cuánto estamos tratando de controlar los impulsos que tenemos y cuánto eso el coachee lo toma como modelo después. Y cómo hacer al mismo tiempo para aplicar esto al coachee como recursos para más adelante, ¿no? Bueno, este es lo que va con el módulo 2. En cada módulo volvemos una vez más al benchmark. O sea, van a tener una vez más la posibilidad de coachar y de evaluarse. Después pasamos al módulo 3. A ver. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Bueno. En el módulo 3 ya vamos avanzando más. Déjenme darle clic aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, en el módulo 3 lo que vamos a hacer es en el qué vamos a hablar de escucha en coaching ejecutivo y de inquietudes del coachee. Me voy a desmarcar un poquito de los distintos tipos de escucha clásicos que aprendimos en nuestra formación, dando por hecho que estamos todos, que todos venimos de buenas escuelas y con práctica, pero sí me voy a meter en un tema que a veces nos cuesta mucho, que es el manejo del silencio. Vamos a hacer como un foco muy particular aquí. ¿Qué pasa con esto de quedarnos en silencio y de no llenar la sesión con palabras nuestras o palabras del coachee? O sea, también los coachees hablan para tapar espacios de reflexión y cómo nosotros podemos ser hábiles para sostenerlos y que no nos dé miedo ni los resistamos. Y después vamos a hablar de, por ejemplo, escuchar lo no dicho, escuchar oportunidades de desarrollo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Esto es bastante ontológico, ¿no? ¿Quién es el observador que está hablando? Pero además, ¿cuántos observadores es este coachee, ¿no? Y que él mismo los pueda diferenciar y trabajar sobre ellos y tenerlos como recurso y darse cuenta en qué patrones cae, hilando ya, asociando con lo que vimos en módulos anteriores. Y cuando entremos en el quién, vamos a trabajar ya lo que es el cambio de identidad del coachee dentro del proceso de coaching, cuál es la fuente de poder del coachee y la fórmula de éxito que tiene. O sea, todos nuestros coachees sostienen que muchas de las habilidades que tienen y desarrollaron los trajeron hasta donde están. La gran pregunta es si esas mismas habilidades los pueden llevar hacia donde quieren llegar, porque eso no lo tienen demostrado. Entonces, trabajar un poco de eso, el qué, el quién en función del qué, ¿no? Entonces, ¿quién va a lograr qué? Y después trabajar con el coachee para que pueda darse cuenta cuál es su fórmula del éxito, eso que repite y repite y repite que ya le sirvió y qué libertad o flexibilidad tiene para cambiarla y elegir otra cosa y cuál es su fuente de poder, o sea, qué le da mayor capacidad de acción, qué lo impulsa más a tener resultados, qué facilidad tiene para soltar las certezas y flexibilizar sus procesos. Y después tenemos de invitados especiales este día a Pedro Markman, que va a hacer un ejercicio para trabajar el silencio. Va a venir Leonardo Walk. Leonardo quiere conversar, entonces vamos a estar hablando de coaching ejecutivo con él, le van a poder hacer preguntas de su experiencia. Leonardo tiene 2 libros escritos sobre coaching, el último libro es muy interesante, tiene que ver con la supervisión de los coaches, de cómo coachean, y tenemos un tercer invitado, que es un gran amigo mío, que es Daniel Rosales, hablando del tema de control. Que es muy interesante para los coaches sobre todo, ¿no? Y después en el cómo volvemos a dar nuevas herramientas que van a ser el mapa de relaciones y vamos a entrar en el tema de
la búsqueda de socios estratégicos para resultados. Tanto nosotros como coaches ejecutivos, saber movernos dentro de la organización, como impulsar al coachee a ver a sus pares, reportes y jefes como socios estratégicos para resultados. ¿Qué características tiene un socio estratégico de resultados? Cómo esto nos cambia la visión del trabajo y la coordinación de acciones y lo que somos capaces de lograr. Y vamos a hablar también de ética en coaching ejecutivo, que es un tema interesante. Las organizaciones tienen sus éticas particulares y nosotros como coaches también debemos respetar cierto código de ética. Así que estos son los temas del cómo del módulo 3 y después pasamos estoy mirando aquí, bueno, hay otro tema aquí que acabo de agregar que tiene que ver con la geografía de las relaciones. Este tema es un tema espectacular, lo desarrolló un francés que se llama Alain Cardon, tiene que ver con estrategias de observación nuestras, que es en Shadow Coaching. Shadow Coaching es una metodología de coaching en donde nosotros como coaches observamos a nuestro coachee en acción, no hacemos nada más que observar, pero cuantos más matices y texturas le podamos poner a esa observación, más material le damos al coachee para trabajar y deja de ser un mero feedback, sino que es un feedback con accesos a su propia información de desarrollo dentro de su equipo de trabajo. Entonces, uno de los temas para observar en Shadow Coaching es la geografía de las relaciones, cómo se ubica la gente espacialmente en relación al líder o en relación a sus compañeros de trabajo. Cada una de estas ubicaciones la vamos a poder poner dentro de una matriz de observación que nos va a hablar del modelo de relación que tiene nuestro coachee con su gente y poder trabajar desde ese modelo para que pueda evolucionarlo. Bueno, después vamos a meternos al cuándo, que tiene que ver con, bueno, el feedback, que es bastante conocido, y la otra cara del feedback, que es el feed forward. Vamos a hacer la práctica de feed forward. El feed forward tiene que ver con mejoras de aquí para adelante. Entonces es una metodología muy linda, muy optimista, a la gente la llena de energía, es algo que la gente busca, no es algo que a la gente le llega. Entonces les vamos a hacer practicar el modelo de feed forward y después vamos a entrar al tema de cómo movernos dentro de la organización, dónde, cómo y con quién, aunado a esto que les decía antes de los socios estratégicos. Y volvemos al benchmark para que todos ustedes vean cómo van progresando. Ya en el tercer encuentro debería haber cambios en el benchmark. Y en el módulo de cierre lo que vamos a hacer es trabajar en el qué. Esperen que se los voy a poner aquí. En el que vamos a trabajar dos tipos de objetivos, uno que ya son más conocidos, que son los objetivos SMART. SMART quiere decir que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables y relevantes y dentro de un marco de tiempo, pero hay un nuevo tipo de objetivos, que es como la evolución del objetivo SMART, que son los objetivos HARD, que son los objetivos que se relacionan hoy con el liderazgo. Los objetivos HARD son objetivos que la H significa que son del corazón, heartfelt en inglés, ¿no? Son objetivos con los cuales yo tengo una relación afectiva, me importan. Son animados, se pueden describir con los 5 sentidos, son requeridos por la organización y por el líder está dispuesto a dar todo por ellos y además son difíciles. Entonces a mí me encanta trabajar con mis coaches este nivel de objetivos porque le dan al coaching otro nivel de impacto, totalmente diferente al objetivo operativo SMART. Entonces se los quería presentar para que los conozcan y los puedan usar. Vamos a hacer un trabajo con objetivos HARD para que ustedes mismos los vivan y los experimenten, así a la hora de trabajar con el coachee los pueden usar perfecto. Vamos a trabajar en el quién, el manejo de la emocionalidad y dentro de la emocionalidad ciertas emociones particulares que hay que tomar en cuenta y observar en coaching ejecutivo.
por ejemplo, la resiliencia, ¿no? Hoy todo el mundo habla de resiliencia y nosotros como coaches ejecutivos debemos estar actualizados y es la habilidad para sobrellevar los golpes de la vida sin quedarse estancado en ellos. Entonces, los ejecutivos viven en un ambiente muy demandante, muy exigente, con mucha presión. Entonces, ¿qué capacidad tienen de sobrellevar sus fracasos, sus aprendizajes? Entonces, vamos a entrar a cómo se ve la resiliencia en hechos, cuándo ocurre y qué cosas tenemos que prestar atención para empezar a trabajar con ellos esto. Vamos a hacer un ejercicio de resiliencia y vamos a meternos en otras emociones frecuentes en coaching ejecutivo que son el miedo, la exigencia, el estrés, la vergüenza. Son emociones que todos estos coaches tienen porque están en este medio de trabajo hostil, entre comillas, o muy desafiante y en donde se sienten juzgados permanentemente. Es un ambiente un poco como de supervivencia a veces en organizaciones muy estructuradas o financieras, o bueno, no siempre las financieras, pero bueno, en cierto tipo de organizaciones hay un nivel de presión y de estrés y de exigencia por el resultado que la gente no se da cuenta, pero lo empieza a absorber como una esponja y es permanente el estrés, es permanente el miedo y no lo pueden reconocer. Entonces, ¿cómo hacemos como coaches ejecutivos para meternos a esos temas? Eso lo vamos a trabajar aquí. Y después en el cómo, bueno, tenemos un invitado especial que va a venir a hacer un ejercicio maravilloso, es Marco Leone, que va a hablar de emocionalidad y sistemas empresariales. Probablemente y ojalá tengamos el lujo de hacer se llaman configuración sistémica dentro del curso. Sería hermoso, estamos ahí con Marco evaluando eso para que ustedes puedan incorporar todo este tema de las emociones y cómo funcionan en los sistemas empresariales y cómo se ven. Entonces, bueno, Marco nos va a traer de eso su mirada tan personal y profesional, así que estoy encantada con esto. Y después en el cómo vamos a trabajar el diseño de la propuesta de valor como coaches ejecutivos, cómo presentarnos, cómo hacer una propuesta, qué puntos debe contener o debería contener. Yo les voy a mostrar mi modelo de propuesta, ustedes después van a hacer el suyo con su estilo, respetando su estilo, pero punto por punto cómo se desarrolla o cómo se hace una propuesta de coaching ejecutivo que incluye antecedentes, propósitos, a quién se la dirigimos, objetivos, cuál es la metodología, los tiempos, la inversión, las condiciones, si se cancela, qué pasa, el currículum del coach, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entrar a ver qué poner en cada uno de esos puntos para que sea lo más vendedora posible, ¿no? Y responsable posible. Y después vamos a hablar de contenido y contexto como dos grandes temas de cierre, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, y en el cuándo, el tema del cierre del proceso, cómo se documenta un cierre de proceso y 3 puntos que yo creo que son fundamentales a la hora de cerrar, que es el reconocimiento, la celebración y la opción de renovar el contrato. Y bueno, y después el benchmark, pero esos son más o menos todos los temas que tenemos en esta formación. No sé si hay preguntas, si tienen algo que decir de esto, si fue claro, si necesitan más información. Voy a leer el chat a ver si alguien quiere poner algo. Muy claro, dice Juana. Muy bueno, felicitaciones. Gracias. Todos dicen que muy claro.